Mi vida se vino abajo en el instante en que vi a mi yerno, Julián, descender de aquella camioneta acompañado de mi hija, Isabella, y escuché esas palabras que quedaron grabadas a fuego en mi memoria: esto es para nuestra nueva casa, hola, usted ya no necesita nada de esto. Irrumpieron en mi propia casa de madera en Guadalajara como si fueran vulgares ladrones, cargando con mi refrigerador, mi viejo televisor, mis muebles hechos a mano, e incluso la mecedora donde mi difunta esposa solía sentarse a descansar. Los vi alejarse con todo lo que me pertenecía, con todo lo que había construido a lo largo de los años, pero, de repente, al llegar al final de la calle, algo los obligó a detenerse en seco, quedando completamente paralizados. Jamás en mi vida imaginé que mi propio yerno sería capaz de semejante crueldad, de tanta frialdad. Me desperté muy temprano, como era mi costumbre. El canto insistente de los gallos del patio vecino atravesó las paredes de mi vieja casa de madera, arrancándome bruscamente de un sueño ligero. Abrí los ojos y lo primero que captó mi mirada fue el techo, con sus manchas de humedad, esas tablas que había reparado una y otra vez con mis propias manos, pero que ya no lograban disimular el paso implacable del tiempo. El aire de la madrugada era fresco y traía consigo el aroma inconfundible de la tierra mojada, porque durante la noche había lloviznado ligeramente. Me levanté despacio, sintiendo como mis rodillas crujían con cada movimiento, y me puse la camisa de franela que siempre dejo colgada en la silla junto a la cama, lista para la mañana siguiente. Encendí el fogón de leña en la cocina. El humo ascendió lentamente, impregnando las paredes ennegrecidas por el hollín, y pronto el olor penetrante del café comenzó a mezclarse con el aroma de la madera quemada, creando una atmósfera familiar y reconfortante. Preparé una olla pequeña con granos molidos a mano, y mientras servía, pensé que ese aroma era lo único que nunca me había fallado en la vida, un café fuerte y amargo, perfecto para empezar el día con energía. Serví la bebida en mi taza más vieja, esa de barro con una rajadura en el borde, y me senté en la mesa de madera gastada, que me ha acompañado durante más de 40 años, siendo testigo silencioso de mis alegrías y mis penas. Mientras saboreaba el café caliente, escuché desde la calle el pregón de los vendedores ambulantes que pasan cada mañana ofreciendo sus productos. Tamales, tamales calientitos, gritaba una voz femenina, arrastrando las sílabas como un canto conocido, una melodía cotidiana que marcaba el inicio de la jornada. Dejé la taza sobre la mesa y salí al zaguán. Allí estaba doña Carmen, mi vecina de toda la vida, con su canasta cubierta por un trapo blanco, protegiendo su preciada mercancía del frío matutino. La saludé con un buenos días y ella, sonriente, me tendió uno de sus tamales envueltos en hoja de maíz, todavía humeantes. «Hijo, lléveselo, compadre, este va de pilón», dijo con su característica generosidad. Le agradecí el gesto y nos quedamos charlando unos minutos sobre el clima y los precios del mercado, intercambiando comentarios sobre las novedades del pueblo. Ella se despidió y siguió su camino, y yo regresé a la cocina con ese pequeño regalo que me supo a compañía, un gesto de cariño que reconfortaba mi alma solitaria. Después del desayuno sencillo, caminé hacia la parte trasera de la casa y abrí la puerta del taller. El olor a serrín y a resina me golpeó como un viejo amigo, una fragancia familiar que evocaba recuerdos de años de trabajo y dedicación. El polvo de madera flotaba en los rayos de sol que entraban tímidamente por la ventana, iluminando el espacio con una luz dorada. Sobre las mesas, había piezas a medio terminar, un juego de ventanas que el herrero del barrio me había encargado y un escritorio pequeño para el niño de la señora Martínez, proyectos que esperaban mi atención y mi habilidad. Pasé la mano por encima de la madera, comprobando su suavidad, buscando astillas que pudieran arruinar el acabado perfecto. Encendí la radio vieja, que todavía funcionaba a pesar de los años, y me puse a trabajar, sumergiéndome en el mundo de la madera y las herramientas. Arrastré los tablones al patio para que les diera el sol de la mañana, clavé, lijé, serruché, sintiendo el placer de transformar la materia prima en objetos útiles y hermosos. El sonido de los martillazos se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una sinfonía campestre, y por momentos pensé que la vida, a pesar de todo, aún tenía cierta música, cierta armonía que valía la pena escuchar. El sudor me corría por la frente, pero esa rutina era lo único que me mantenía en pie, mi refugio y mi terapia. De repente, escuché pasos pequeños corriendo hacia el taller. Era Miguelito, el nieto de la vecina, con los ojos brillantes de ilusión. Él me pidió, con la urgencia característica de los niños, que le hiciera un trompo de madera, uno que gire rápido, don Esteban, dijo con una sonrisa traviesa. Sonreí enternecido, tomé un pedazo de madera sobrante, lo coloqué en el torno y comencé a darle forma.
En pocos minutos tenía listo un trompo liso con punta de clavo, un juguete sencillo pero perfecto. Se lo entregué y el niño salió dando saltitos, lanzando el juguete en la tierra del patio, disfrutando de su nueva adquisición. Su risa se quedó un rato flotando en el aire, llenando el espacio de alegría y vitalidad. Al mediodía, cuando el sol caía fuerte sobre los tejados de teja, me serví la comida, nada especial, un poco de arroz recalentado, frijoles de la olla que había guardado del día anterior y un pedazo pequeño de queso fresco, una comida humilde pero nutritiva. Hoy me senté frente a la mesa, comí despacio, acompañado por el silencio, un compañero constante en mi vida. Recordé que en otros tiempos, en esa misma mesa, se sentaban mi esposa y mi hija, y entonces el silencio no existía, sino que era reemplazado por risas, conversaciones y el bullicio familiar. Ahora, hasta el crujir de la silla al moverme parecía un reproche, una queja silenciosa por la ausencia de mis seres queridos. Después de comer, decidí ir al mercado por algunas verduras, para variar un poco mi dieta. Caminé despacio por las calles empedradas, saludando a los conocidos que me cruzaban el camino. En el puesto de frutas me encontré con Linda, amiga de doña Carmen. Me preguntó cómo estaba de salud y me contó, con cierto orgullo en los ojos, que su hijo había mandado dinero desde Estados Unidos, un alivio para su economía familiar. Reímos un poco, hablamos de los viejos tiempos, recordando anécdotas del pasado, y me despedí con un apretón de manos, agradecido por su compañía. De regreso a casa, pasé por el panteón del barrio. Llevaba un pequeño ramo de flores silvestres que recogí en el camino, un gesto sencillo pero significativo. Me detuve frente a la tumba de mi esposa, el lugar donde descansan sus restos. Me arrodillé, puse las flores y permanecí ahí unos minutos, en silencio, comunicándome con ella a través del pensamiento. No dije nada en voz alta, solo incliné la cabeza y escuché el viento mover las hojas de los árboles, creando un sonido suave y melancólico. Ese silencio pesado siempre me recuerda cuánto la extraño, cuánto echo de menos su presencia en mi vida. Al caer la tarde, volví al taller. Terminé de armar el respaldo de una silla, un encargo que debía entregar al día siguiente. Barrí el aserrín, organicé las herramientas, dejando todo en su lugar. El cansancio me doblaba la espalda, pero ver la madera transformada en algo útil me daba cierta paz, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Cerré la puerta del taller cuando el cielo ya se pintaba de naranja, anunciando la llegada de la noche. De noche, encendí el quinqué de petróleo, que ilumina débilmente la cocina, creando una atmósfera tenue y acogedora. Me senté otra vez en la mesa y saqué el cuaderno donde llevo las cuentas, un registro meticuloso de mis ingresos y gastos. Apunté las maderas que había usado, lo que faltaba entregar y los pocos pesos que me quedaban, calculando si serían suficientes para cubrir mis necesidades básicas. Mis ojos se nublaban por el cansancio, pero la costumbre me obligaba a dejar todo anotado antes de acostarme, para tener una idea clara de mi situación económica. Caminé un rato por el patio, disfrutando de la frescura de la noche. Las chicharras y los grillos llenaban el aire de un canto monótono, una melodía repetitiva pero relajante. El viento traía el olor de la tierra húmeda, un aroma reconfortante que me conectaba con la naturaleza. Entré a la casa, me quité la camisa, me acosté en la cama dura y cerré los ojos, preparándome para el descanso. La oscuridad se adueñó del cuarto, y entre los sonidos de la noche, me quedé dormido en mi vieja casa de madera, solo con la sensación de que cada día se parecía demasiado al anterior, una repetición constante de rutinas y soledad. A la mañana siguiente, me desperté antes de que amaneciera del todo. La claridad apenas se filtraba por las rendijas de la ventana, pero ya sentía un dolor sordo en las manos. Las articulaciones estaban hinchadas y las palmas ardían como si los callos, que llevo acumulando toda la vida, se hubieran rebelado contra mí, protestando por el maltrato constante. La jornada del día anterior, lijando y martillando, me había dejado agotado, pero lo cierto es que el cansancio era un compañero constante en mis 75 años, una carga que llevaba sobre mis hombros. Encendí el fogón y me quedé un momento mirando cómo la llama amarillenta se retorcía sobre los pedazos de leña, buscando calor y consuelo en su danza hipnótica. Puse la tetera con agua, y mientras esperaba que hirviera, extendí las manos hacia el fuego, buscando alivio para mis dolores. Vi de nuevo esas grietas profundas en la piel, la dureza en los nudillos, la cicatriz en el dedo índice izquierdo, que me hice de joven con un serrucho mal afilado. No podía evitar que al mirar mis manos regresaran los recuerdos, evocando imágenes del pasado. Me vi veinteañero, en los días en que trabajaba sin descanso para sacar adelante a mi esposa y a la pequeña Isabella,
mi razón de ser. Eran tiempos difíciles, pero llenos de esperanza, en los que aceptaba cualquier encargo, por duro que fuera. Reparar las bancas de la iglesia del barrio, arreglar las puertas de las escuelas, fabricar marcos para los cuadros de los vecinos, no decía nunca que no, aunque fueran trabajos mal pagados o demasiado pesados. Sabía que cada moneda contaba, que cada esfuerzo valía la pena para asegurar el bienestar de mi familia. Me quedaba en el taller hasta la medianoche y muchas veces me amanecía todavía con el martillo en la mano, las virutas pegadas al pantalón, pero no me importaba, la satisfacción de proveer a mis seres queridos me daba fuerzas para seguir adelante. Hubo un objeto que siempre guardé como símbolo de mi padre, un tesoro sentimental que me conectaba con mis raíces, su guitarra. Era un instrumento sencillo, con las cuerdas gastadas y la madera marcada por los años, pero para mí era invaluable. Mi padre la tocaba en las noches para arrullarnos y yo crecí con ese sonido en los oídos, aprendiendo a amar la música y la tradición. Pero llegó un día en que Isabella necesitaba pagar la inscripción en la preparatoria y los recursos eran escasos. Revisé mi bolsillo, vendí algunas herramientas pequeñas, pero aún así no alcanzaba. Recuerdo cómo acaricié esa guitarra por última vez antes de entregarla a un coleccionista que pagó apenas lo justo, aprovechándose de mi necesidad. Sentí que me arrancaban un pedazo de mi infancia, pero no dudé, la educación de mi hija valía más que cualquier recuerdo, era una inversión en su futuro. No fue la única vez que me vi obligado a desprenderme de algo querido, a sacrificar mis sueños en aras del bienestar de mi familia. Tenía un terreno pequeño en las afueras de Jalisco, un pedazo de tierra donde soñaba con construir una casa para retirarme algún día, un refugio personal donde encontrar paz y tranquilidad. Era mi refugio mental, un lugar donde pensaba que podría descansar cuando el cuerpo ya no diera más, pero cuando Isabella entró a la universidad, supe que ese sueño debía sacrificarse. Firmé la venta con el corazón encogido, sintiendo que renunciaba a una parte importante de mi vida. Con el dinero pagué su matrícula, sus libros, sus uniformes, todo lo necesario para que pudiera estudiar sin preocupaciones. Me repetí que el terreno era solo tierra y que la educación de mi hija era un futuro real, una oportunidad que no podía dejar pasar. Recuerdo a Isabella cuando era niña, siempre llevaba un suéter rojo que yo mismo le había tejido torpemente, con hilos que se salían por un lado, pero ella lo usaba con orgullo, sintiéndose protegida y querida. Cuando yo llegaba tarde del taller, molido de cansancio, ella corría a abrazarme con sus bracitos flacos, llorando porque pensaba que algo me había pasado, preocupada por mi bienestar. «Papá, no vuelvas a tardarte tanto», me decía con su voz tierna, y yo me derretía de amor, sintiendo que todo el esfuerzo valía la pena. Aunque al día siguiente volviera a salir temprano y regresar de noche, sabiendo que ella estaría esperándome. Las noches más duras eran aquellas en las que, después de trabajar con madera todo el día, me sentaba a coser su ropa bajo la luz pobre de un quinqué. Mis ojos ardían, mis dedos toscos luchaban con la aguja, pero no había de otra. Quería que mi hija tuviera un vestido limpio para las fiestas de la escuela, quería que no se sintiera menos que nadie, que tuviera las mismas oportunidades que los demás niños. Me acuerdo cómo el hilo se me enredaba, cómo me pinchaba los dedos, pero no me rendía, perseverando hasta lograr mi objetivo. Un día que nunca olvidaré fue cuando Isabella recibió la carta de aceptación en la universidad. Ella lloraba de emoción y yo también, aunque traté de disimularlo, sintiendo que mi sacrificio había valido la pena. Esa misma tarde abrí el cajón donde guardaba un pañuelo de tela, dentro del cual tenía unas pocas monedas y billetes arrugados, el ahorro de años, el dinero que había conseguido arreglando ventanas, cargando tablas, cortando madera hasta que los brazos me dolían. Se lo entregué con las manos temblorosas, sintiendo que le entregaba una parte de mi vida. «Hija, con esto empezarás tu camino», le dije con orgullo. Ella me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, agradecida por mi sacrificio. Pero el sacrificio nunca se detuvo ahí, la necesidad de mantenerla en la ciudad me obligó a buscar nuevas fuentes de ingresos. Tuve que aceptar trabajos en la construcción, un oficio duro y exigente. Allí conocí lo que era cargar sacos de cemento bajo el sol ardiente, lo que era sentir como la espalda se partía en dos por el esfuerzo. Una vez, una viga me golpeó la mano y el dedo índice quedó atrapado, la sangre brotó de inmediato y el dolor fue insoportable. Mis compañeros me decían que me tomara el día libre, que descansara y me recuperara, pero yo regresé al taller esa misma noche, sin hacer caso a sus consejos. No podía permitirme descansar, cada hora de trabajo era una hora de comida y estudios para mi hija, su oportunidad de tener un futuro mejor. Llegó el día de su graduación, un momento esperado con ansias.
No tenía traje elegante, pero planché con cuidado la camisa blanca que guardaba para ocasiones especiales, una prenda sencilla pero digna. Me senté en las últimas filas del auditorio, rodeado de padres con corbatas y cámaras modernas, gente con una mejor posición económica. Yo solo llevaba mis manos rojas de tanto aplaudir, el símbolo de mi trabajo y mi dedicación. Cuando escuché su nombre, cuando la vi con el birrete, sonriendo con los ojos brillantes, me hizo olvidar cada herida y cada sacrificio, sintiendo que todo había valido la pena. Después de la ceremonia, ella corrió hacia mí, me abrazó con tanta fuerza que sentí que el mundo se detenía, agradecida por mi apoyo incondicional. Lloraba de alegría y yo aspiré el olor de su cabello, ese perfume barato que usaba, pero que para mí era el aroma de la victoria, el símbolo de su logro. Pensé que todo había valido la pena, que mi esfuerzo había dado sus frutos. Regresé esa noche a mi casa de madera, cansado pero lleno de orgullo, la satisfacción de haber cumplido mi misión. Puse en la mesa la fotografía que nos habían tomado juntos, un recuerdo imborrable de ese día especial. La miré una y otra vez, convencido de que todo lo que había perdido, la guitarra, la tierra, la salud de mis manos, tenía sentido por ese momento, por la felicidad de mi hija. Con el paso de los días seguí mi rutina de siempre, pero con una sonrisa distinta en el rostro, una alegría interior que iluminaba mi vida. En el mercado, doña Carmen y Linda me felicitaban, reconociendo el mérito de mi hija. «¿Qué hija tan aplicada tiene usted, don Esteban?», me decían con admiración. Yo respondía con un simple «gracias», pero por dentro me sentía más grande que nunca, orgulloso de mi hija y de su éxito. Una tarde, después de comprar unas frutas, me encontré con doña Carmen en la esquina. «Isabella es un orgullo para el barrio, todos hablamos de ella», me dijo con entusiasmo. Yo asentí con un nudo en la garganta, emocionado por sus palabras, porque sabía que era cierto, que mi hija era un ejemplo para la comunidad. Al llegar a casa, limpié con cuidado la foto de su graduación y la coloqué junto al retrato de mi esposa en el pequeño altar que tengo en la sala, un lugar sagrado donde honro la memoria de mis seres queridos. Encendí una veladora y recé en silencio, agradeciendo a Dios por las bendiciones recibidas. Les hablé a ambas, a mi esposa ausente y a mi hija triunfante, y sentí que en ese instante, pese a la soledad y el cansancio, no estaba del todo solo, que su amor me acompañaba. Apagué la luz del taller más temprano de lo habitual aquella noche, sintiendo que necesitaba descansar. Hoy me senté un rato en el patio, acariciando mis manos callosas, pensando que cada cicatriz era una historia y cada callo era una prueba del amor que había puesto en mi vida, del esfuerzo y la dedicación que había invertido en mi familia. Y me fui a dormir con la sensación de que por fin todos esos años de lucha comenzaban a mostrar una recompensa, que el futuro me deparaba algo bueno. Era una tarde tranquila cuando sonó el teléfono de la casa, un sonido inusual que rompió la calma. Me sorprendió porque casi nadie llama ya al fijo, la mayoría de la gente se comunica por celular. Contesté y escuché la voz de Isabella, un poco apresurada pero dulce como siempre. «Papá, esta tarde voy a llevarte a alguien que quiero que conozcas», dijo con un tono misterioso. Mi corazón dio un salto, supe al instante que hablaba de un muchacho, de alguien especial en su vida. Asentí, aunque ella no pudiera verme, y respondí, «Claro, hija, aquí te espero», con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Al colgar, miré alrededor de la casa y del taller, sintiendo una punzada de preocupación. Había virutas de madera en el suelo, herramientas sin guardar y el mantel de la mesa estaba manchado de café del día anterior, un desorden que no me gustaba. Sentí una mezcla de orgullo y vergüenza, quería que la primera impresión de su pretendiente fuera buena, que viera que en esta casa humilde había orden y dignidad, que éramos gente decente. Así que me puse manos a la obra, dispuesto a poner todo en orden. Barrí con cuidado el piso de tierra del zaguán, eliminando cualquier rastro de polvo y suciedad. Sacudí el polvo de las sillas de madera que yo mismo había fabricado hacía años, restaurándolas a su antigua gloria. Saqué un mantel limpio del armario, reemplazando el viejo y manchado por uno impecable. Luego pasé un trapo húmedo por la mesa del comedor, frotando con esmero hasta que la madera brilló un poco, revelando su belleza natural. Me fui al taller y guardé los tablones grandes contra la pared para despejar el espacio, creando una sensación de amplitud. Puse en un rincón las herramientas, colgando el martillo en su clavo y apilando las tablas pequeñas, organizando todo meticulosamente. El olor a madera recién cortada impregnaba el aire, un aroma familiar y reconfortante. Pensé que ese aroma contaba mi vida mejor que cualquier palabra, que resumía mi trabajo,
mi dedicación y mi amor por la madera. Después me cambié de ropa, queriendo presentar mi mejor aspecto. Saqué la camisa blanca que aún conservaba, la misma que usaba en las fiestas patronales, un tesoro guardado para ocasiones especiales. Estaba un poco amarillenta por el paso del tiempo, pero la planché con cuidado para que se viera lo mejor posible, eliminando cualquier arruga. Me peiné frente al espejo rajado del cuarto, intentando domar mi cabello canoso, aplanando los mechones rebeldes que se negaban a obedecer. Me miré fijo en el espejo y murmuré, intentando darme ánimos: hoy es importante, Esteban, compórtate con calma, mantén la compostura. Fui a la panadería del barrio y compré un par de panecillos dulces, queriendo ofrecer algo a los visitantes. El dueño, un hombre amable y generoso, me dio además unas conchas recién horneadas de regalo, sabiendo de mi visita. De regreso, puse la cafetera al fuego y dejé que el aroma llenara la cocina, creando una atmósfera acogedora. Quería que al entrar, lo primero que se respirara fuera ese olor hogareño, ese aroma familiar que invitaba a la conversación y la convivencia. Cuando el sol comenzaba a bajar, anunciando el final de la tarde, escuché el ruido de un coche moderno acercándose, un sonido inusual en mi humilde barrio. El motor era distinto al de los viejos carros del vecindario, sonaba potente, revelando su modernidad y sofisticación. Poco después, 2 toques de claxon me hicieron salir deprisa, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Caminé hasta la reja y ahí vi a Isabella bajando del asiento del copiloto, radiante y hermosa. Llevaba un vestido azul claro que resaltaba sus ojos, haciéndola lucir aún más bella. Me abrazó con rapidez, pero percibí que estaba un poco nerviosa, sintiendo la tensión en su cuerpo. Detrás de ella bajó Julián, alto, bien peinado, con una camisa de marca impecable y un perfume que se esparció enseguida en el aire, un aroma caro y sofisticado. No sonrió, su rostro era serio y distante. Miró primero el patio, con una expresión de desaprobación, luego mis manos manchadas de polvo de madera y frunció el ceño, mostrando su disgusto. Los invité a pasar, intentando mantener la calma y la compostura. Julián dio un vistazo rápido a la sala, y con una media sonrisa torcida, soltó: suegro, esto parece un basurero viejo, no una casa, con un tono burlón, disfrazado de broma, queriendo minimizar mi hogar. Isabella se sonrojó y me miró como pidiéndome que no reaccionara, avergonzada por la falta de tacto de su novio. Yo tragué saliva y respondí con calma, intentando no mostrar mi enojo: aquí hemos vivido muchos años y cada rincón guarda recuerdos, cada objeto tiene una historia que contar. Pase, siéntese, por favor. Preparé la mesa con el café y los panés, sirviendo en las tazas de loza de siempre, un poco desgastadas por el uso, y coloqué el pan en un plato de barro, objetos humildes pero llenos de valor sentimental. Julián miró su taza, arqueó las cejas con desprecio, y sin probarla, sacó su teléfono y empezó a teclear mensajes, mostrando su falta de interés en la conversación. Quise entablar conversación para romper la tensión, intentando crear un ambiente más ameno. Le pregunté por su trabajo, buscando un tema en común. Negocios, importaciones, contestó sin levantar la vista del aparato, mostrando su desinterés. Nada que ver con la carpintería, añadió con un tono desdeñoso. Su voz era seca, como si hablar conmigo fuera una pérdida de tiempo, como si yo no fuera digno de su atención. Decidí cambiar de tema y le mostré la silla pequeña que estaba terminando, destinada a un cliente del barrio, un encargo que me había hecho con mucha ilusión. Quise que Isabella la probara y ella, obediente, se sentó y sonrió, intentando complacerme. Julián, en cambio, soltó una carcajada breve, mostrando su burla. De veras usan esto en la ciudad, parece cosa de pueblo, dijo con desprecio, queriendo menospreciar mi trabajo. Esa frase me atravesó, doliendo en lo más profundo de mi ser, porque esas cosas de pueblo eran el fruto de toda mi vida, el resultado de años de esfuerzo y dedicación. El silencio se hizo incómodo, la tensión se palpaba en el aire. Afuera, un mosquito zumbaba contra la ventana y se escuchaba el ladrido de un perro lejano, creando una atmósfera opresiva. Isabella jugueteaba con su servilleta sin saber qué decir, intentando aliviar la tensión. En ese momento, doña Carmen apareció en la puerta con una canasta de tamales, interrumpiendo la incomodidad. Julián entró contenta, saludó a mi hija con cariño, mostrando su afecto. Isabelita, qué hermosa estás, mira, te traje unos tamales calientitos, dijo con su voz amable. Julián apenas levantó la vista, recorrió a doña Carmen de pies a cabeza con una mirada fría y asintió con frialdad, como si su presencia no importara,
mostrando su falta de respeto. Carmen me miró con una expresión que decía más que 1000 palabras, transmitiendo su preocupación y su apoyo silencioso. Se despidió rápido, intuyendo la tensión del ambiente, queriendo evitar ser una molestia. Seguimos con el refrigerio, intentando volver a la normalidad. Julián empezó a hablar de sí mismo, de la ciudad, de sus amigos adinerados, de las inversiones que estaba planeando, mostrando su egocentrismo. No me preguntó nada, ni sobre el taller, ni sobre mi vida, ni siquiera sobre la historia de la casa donde estábamos sentados, mostrando su total desinterés en mí. Isabella lo escuchaba con atención, intentando ser amable, aunque noté en sus ojos un brillo extraño, como de incomodidad, como si no estuviera de acuerdo con la actitud de su novio. Cuando llegó la hora de irse, me levanté para acompañarlos a la puerta, sintiendo un alivio interior. Julián me extendió la mano, pero el apretón fue flojo, sin respeto, apenas un gesto mecánico. Mientras abría la reja, se inclinó un poco hacia mí y susurró lo suficiente para que solo yo lo oyera, revelando su verdadera intención: pronto Isabella tendrá una vida mejor, lejos de este lugar, con un tono desafiante, queriendo dejar claro su desprecio por mi humilde hogar. Me quedé inmóvil, con esa frase repicando en la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. Los vi subir al coche, cerrar las puertas y marcharse, dejándome solo con mi soledad. El motor rugió fuerte y las llantas levantaron polvo en el camino de tierra, un símbolo de su partida. Me quedé parado en medio del zaguán, viendo cómo la estela de polvo se alejaba hasta que ya no se escuchó nada, sintiendo que se llevaban una parte de mi vida. El silencio volvió a la casa, un silencio pesado, como si advirtiera que ese encuentro era el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre, que la felicidad que había conocido llegaría a su fin. Pasaron apenas unos meses desde aquella primera visita en la que conocí a Julián, un encuentro que marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida, cuando Isabella me llamó para darme la noticia, cambiando mi destino. «Papá, vamos a casarnos», dijo con una mezcla de emoción y prisa, queriendo compartir su felicidad. Me quedé en silencio unos segundos, con el auricular apretado contra la oreja, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Sentí alegría porque mi hija comenzaba una nueva etapa, porque había encontrado el amor, pero también un nudo de incertidumbre en el pecho, presintiendo que algo no estaba bien. Respondí con voz temblorosa, intentando sonar alegre: «Si eso te hace feliz, hija, yo estaré ahí para acompañarte, para apoyarte en todo lo que necesites». Colgué el teléfono y me senté en la mesa del comedor, sintiendo el peso de mis años. Miré mis manos sobre la superficie de madera y pensé que debía estar presentable para la ocasión, que no podía fallarle a mi hija en un momento tan importante. No podía llegar a la boda de mi única hija con la ropa de trabajo, tenía que hacer un esfuerzo por estar a la altura. Al día siguiente pedí ayuda a doña Carmen, confiando en su buen gusto y su experiencia. Quería que me acompañara al mercado central para elegir un traje adecuado, algo digno de la ocasión. Ella me acompañó gustosa, mostrándome su cariño y apoyo. Juntas recorrimos los pasillos llenos de telas, eligiendo con cuidado la mejor opción. Me probé varios cortes hasta que finalmente elegimos uno gris claro, un color sobrio y elegante. «Este le quedará bien, don Esteban, es un color discreto pero distinguido», dijo ella mientras acariciaba la tela con las manos, aprobando mi elección. Yo encargué a un sastre del barrio que me ajustara el traje, confiando en su habilidad. Cada vez que iba a probarme la chaqueta, el hombre me decía que debía enderezar más la espalda, corrigiendo mi postura. Yo asentía, intentando complacerlo, aunque sabía que mis años de cargar tablas ya no me permitirían nunca más esa postura erguida de los jóvenes, que mi cuerpo estaba marcado por el trabajo duro. Aún así, cuando me miré en el espejo con el traje terminado, sentí un orgullo extraño, una satisfacción personal. Tal vez no tenía nada de lujo, no era un traje de marca, pero era digno, limpio y hecho a mi medida, un reflejo de mi esfuerzo. Llegó el día señalado, el día de la boda, un evento que esperaba con ansias. Me levanté de madrugada, antes de que el gallo cantara, sintiendo la emoción y el nerviosismo. Puse a calentar café, queriendo empezar el día con energía y optimismo. Guardé en una bolsa el pequeño cofre de madera que había tallado para Isabella, un regalo hecho con mis propias manos. En la tapa había grabado unas flores y la fecha de su boda, un detalle personalizado. Era un regalo sencillo, sin valor material, pero hecho con todo mi corazón, con el amor de un padre. Salí de casa con la primera luz del día y caminé hasta la estación de autobuses, sintiendo que dejaba atrás una parte de mi vida. El viaje a Ciudad de México fue largo,
un recorrido de varias horas. Desde mi asiento junto a la ventana veía los campos extendiéndose, la gente subiendo y bajando en los pueblos, los paisajes cambiando a medida que avanzábamos. Yo pensaba en cada clavo que había martillado, en cada tabla que había cortado, en cada esfuerzo que había hecho para que mi hija pudiera llegar hasta allí, para que tuviera la oportunidad de vivir la vida que merecía. El ruido del motor era monótono, pero mi mente iba llena de recuerdos, reviviendo momentos del pasado. Al llegar me encontré con un panorama imponente, un mundo diferente al que estaba acostumbrado. Frente a la iglesia había una fila de autos lujosos decorados con listones blancos, un símbolo de opulencia. El portón estaba cubierto de flores frescas, un derroche de elegancia. La gente vestía trajes caros y vestidos de gala, mostrando su riqueza. Sentí un escalofrío, sintiendo que no encajaba en ese ambiente. Me acomodé la corbata barata que había comprado en el mercado, intentando mejorar mi apariencia, y avancé despacio, sintiendo la mirada de los demás. Nadie me miró dos veces, era solo un hombre mayor entre una multitud elegante, un desconocido en un mundo ajeno. Me senté en una de las últimas bancas de la iglesia, sintiendo que no pertenecía a ese lugar. El murmullo de los invitados llenaba el lugar, creando una atmósfera tensa. Yo, en silencio, observaba los vitrales que dejaban pasar la luz de la mañana, intentando encontrar paz en la belleza del arte. Cuando comenzó la música y vi entrar a Isabella del brazo de Julián, mi corazón se desbordó de emoción, sintiendo una alegría inmensa. Ella estaba radiante, hermosa, tan distinta de aquella niña con suéter rojo tejido a mano, la niña que había criado con tanto amor. Quise levantar la mano para saludarla, para expresarle mi cariño, pero un ujier me hizo un gesto para que guardara silencio, recordándome mi lugar. Bajé la mano lentamente, sintiendo un ardor en los ojos, conteniendo las lágrimas de emoción. La ceremonia fue breve, las palabras del sacerdote hablaban de amor y compromiso, pero no lograban llegar a mi corazón. Yo miraba la espalda de los novios, tan lejos de mí, sintiendo la distancia que nos separaba. Julián sonreía con los labios, mostrando una sonrisa forzada, pero en sus ojos había una frialdad que no pude ignorar, una dureza que me preocupaba. Cuando terminó la misa, acompañé a los demás hacia el salón de recepciones, sintiendo que seguía un protocolo que no entendía. Era un lugar enorme, con mesas cubiertas de manteles blancos y copas brillantes, un símbolo de lujo y ostentación. Coloqué con cuidado el cofrecito de madera en la mesa donde estaban los regalos, esperando que Isabella lo apreciara. Nadie reparó en él, era solo una pieza humilde entre tantos objetos caros, un pequeño detalle insignificante en un mar de opulencia. Cual cajita oculta entre montañas de envoltorios brillantes y lazos dorados, me vi asignado un asiento en un rincón alejado, casi oculto al fondo, justo al lado de la cocina, donde los camareros entraban y salían sin cesar con sus charolas llenas. Desde esa distancia, podía observar a los novios, Isabella y Julián, desplazándose de mesa en mesa, rodeados de una multitud de amigos y parientes, rostros desconocidos que me eran completamente ajenos. La música resonaba con fuerza, llenando el ambiente de vibraciones, y la gente reía a carcajadas, brindaba con entusiasmo y aplaudía en los momentos indicados. Yo, sin embargo, me mantenía al margen, observando en silencio, un espectador pasivo en medio de la celebración. En un momento dado, un joven se acercó a mi mesa, su mirada llena de confusión. ¿Usted es el papá de la novia?, preguntó, con un tono de sorpresa que no podía ocultar, examinándome de arriba abajo. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca para responder, añadió con un tinte de inocencia desconcertante, se ve muy humilde. Una leve risa escapó de mis labios, un intento de disimular el golpe que esas palabras habían propinado. Sí, soy el papá, respondí, con la mayor naturalidad que pude reunir. El muchacho, aún con la duda reflejada en el rostro, sintió que había cometido una imprudencia y se retiró enseguida, dejándome con esa palabra, humilde, resonando con fuerza en mi cabeza, como un eco inevitable. A partir de ese momento, no pude evitar seguir con la mirada a Isabella durante el resto de la tarde. La veía sonreír con una luz deslumbrante, posar con elegancia para las fotos, bailar con Julián con una alegría desbordante. Parecía tan lejana, tan ajena a mi presencia. Rara vez se giraba hacia el rincón donde yo estaba sentado. En una ocasión, levanté la mano tímidamente, esperando captar su atención, pero ella ya había sido arrastrada por su marido hacia otra mesa, perdiéndose entre la multitud. Anhelaba una foto con ella, un recuerdo tangible de ese día tan especial. Me acerqué con la intención de pedírsela,
pero Julián la llevó de inmediato hacia un grupo de amigos suyos. Hijo después, suegro después, dijo al pasar, sin detenerse a escuchar mi respuesta. Me quedé allí, esperando pacientemente, con la cámara desechable en la mano, hasta que finalmente entendí que ese después nunca llegaría. Cuando la fiesta ya se apagaba lentamente y los invitados comenzaban a marcharse, Isabella corrió hacia mí, impulsada por un momento de nostalgia. Papá, dijo, y me abrazó rápidamente, con lágrimas contenidas a punto de brotar. Gracias por venir, papá. Antes de que pudiera decirle nada más, Julián la tomó del brazo con firmeza y se la llevó, alejándola de mi lado. Hija. Solo alcancé a susurrar, con el corazón apretado. Que seas feliz, hija. Me quedé unos minutos más sentado, escuchando a los músicos guardar sus instrumentos, los sonidos melancólicos resonando en el salón vacío. Luego, salí despacio del salón, con la mirada perdida. La noche había caído sobre la ciudad, envuelta en una oscuridad tranquila, y yo caminé lentamente hasta la estación de autobuses, con el corazón pesado como una loza. Sentí caer sobre mi saco algunas flores que se habían desprendido del arco de la entrada, pétalos desprendidos de la alegría. Las quité con la mano y suspiré, un suspiro cargado de nostalgia. El autobús partió poco después, dejando atrás los recuerdos de la fiesta. Me senté junto a la ventana y miré las luces de la ciudad alejarse poco a poco, hasta convertirse en puntos lejanos y borrosos. Cerré los ojos, agotado, con una certeza amarga instalada en mi interior. Esa noche, había ganado un yerno, sí, pero había perdido algo mucho más valioso, el lugar que siempre había tenido en la vida de mi hija. Esa mañana me desperté con una sensación rara en el pecho, una opresión inexplicable, como si el aire pesara más que de costumbre, dificultando la respiración. Apenas había puesto a calentar el café, aún adormilado, cuando sonó el teléfono, rompiendo el silencio de la mañana. Contesté con voz ronca, intentando despejar el sueño, y al otro lado escuché la voz de Isabella. Hola, papá, vamos a pasar por la casa un rato. Julián quiere saludarte. Traté de sonar entusiasta, aunque la sorpresa me dejó sin palabras, completamente descolocado. Hacía semanas que no la veía, y mi corazón se aceleró de golpe, llenándome de esperanza. Colgué el teléfono y de inmediato empecé a moverme por la casa, impulsado por un nerviosismo incontrolable. Abrí las ventanas de par en par para que entrara la luz del sol, iluminando cada rincón. Sacudí el polvo acumulado en los muebles, esforzándome por eliminar cualquier rastro de descuido. Colgué una cortina limpia en la sala, una cortina que guardaba para las ocasiones especiales, añadiendo un toque de elegancia al ambiente. No quería que Isabella viera la casa descuidada, desordenada. Me repetía a mí mismo que todo debía lucir digno, aunque fuera sencillo, modesto. Luego fui a la cocina, con una idea clara en mente. Decidí preparar un caldo de pollo, sencillo pero lleno de sabor, un plato que siempre le había gustado a Isabella. Lo puse a cocer lentamente, a fuego lento, con verduras frescas que había comprado el día anterior en el mercado, seleccionando cada ingrediente con cuidado. Hice unas tortillas en el comal, el aroma del maíz tostándose llenando la cocina, y preparé una jarra de agua fresca de Jamaica, de un rojo intenso y refrescante. Mientras la mesa se iba llenando de aromas deliciosos, mi ánimo también se iluminaba, llenándome de esperanza. Me decía a mí mismo que aquel almuerzo sería un reencuentro familiar, un momento para sentir a mi hija cerca, para reforzar los lazos que nos unían. El reloj marcaba casi el mediodía cuando escuché el motor de un coche detenerse frente a la reja, el sonido anunciando su llegada. Me apresuré a salir, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Vi a Isabella bajar primero, con una gracia natural. Llevaba una blusa clara y el cabello recogido, luciendo radiante. Sonrió al verme, pero era una sonrisa extraña, como forzada, cargada de algo que no sabía descifrar, una sombra de melancolía oculta en su mirada. Julián me abrazó apenas un instante, un gesto rápido y superficial, y enseguida miró hacia atrás. De la puerta del auto descendió Julián, llevaba gafas oscuras, camisa ajustada y zapatos relucientes, desprendiendo un aire de importancia. Yo caminaba despacio, con el teléfono en la mano, sin apartar los ojos de la pantalla. Ni siquiera levantó la vista para saludarme, ignorándome completamente. Me limité a abrirles la reja y decir, bienvenidos, pasen. Apenas cruzaron la puerta, Julián lanzó una mirada rápida a la sala y a los muebles de madera que conservó desde hace décadas,
muebles que eran testigos de una vida pasada. Torció la boca en una media sonrisa y dijo con voz cargada de desprecio, con un tono que me hizo sentir pequeño e insignificante: «Todavía guarda estas cosas viejas, ¿no le da pena vivir así?». La frase me golpeó como un martillazo, un impacto brutal en el pecho. Sentí que la sangre me subía a la cara, ardiendo de rabia e impotencia. Pero decidí tragarme la respuesta, aplastando el orgullo. No quería discutir delante de Isabella, no quería arruinar el momento. Los invité a sentarse a la mesa, esforzándome por mantener la calma. Coloqué los platos con cuidado, como si fueran porcelana fina, manejándolos con delicadeza. Serví el caldo humeante y puse tortillas recién salidas del comal, el aroma invitándolos a comer. Julián se sentó con desgana, con una actitud de desinterés. Dejó el teléfono a un lado solo para apartar la servilleta, mostrando un disgusto velado. Yo intentaba mantener una conversación ligera, esforzándome por crear un ambiente agradable. Le conté a Isabella que había terminado un encargo de ventanas para el herrero, que estaba trabajando en una mesa escolar para el hijo de una vecina, trabajos sencillos que me permitían ganar algo de dinero. Pero Julián interrumpió con una carcajada seca, una risa sin humor. «Suegro, esos sacrificios de antes no le dan derecho a encadenar a Isabella con la culpa». Se hizo un silencio espeso, un vacío incómodo que llenó la habitación. Isabella bajó la mirada hacia su plato de sopa, evitando mi contacto visual, sin decir una palabra, sumisa. Yo me quedé con la cuchara suspendida en el aire, como si me hubieran arrancado la voz, impidiéndome hablar. El único sonido era el leve tintinear del metal contra la loza, cuando ella removía el caldo con movimientos lentos y mecánicos. Julián no se detuvo, insensible a la tensión en el ambiente. Bebió un sorbo de agua y continuó con un tono aún más frío, casi deshumano. «Los hijos no le deben nada a los padres. Bueno, usted cumplió su papel, punto». Cada palabra fue como una cuchillada, un ataque directo al corazón. Sentí un vacío en el pecho, una punzada dolorosa que me dejó sin aire, haciéndome sentir débil. Aún así, hice un esfuerzo por mantener la calma, tragándome el dolor. Tomé una tortilla y se la ofrecí a Isabella, intentando mostrar un gesto de cariño. Ella apenas me miró, atrapada entre el silencio y la sumisión, sin mostrar ninguna reacción. Yo pensaba que quizás si lograba mostrar un gesto de cariño, si demostraba mi amor incondicional, algo cambiaría, su actitud se suavizaría. Me levanté y fui al armario, con una idea en mente. Saqué un cofrecito de madera que había tallado con mis propias manos en los últimos meses, dedicando horas de trabajo y cariño. En la tapa había grabado unas flores, un detalle delicado, y dentro había guardado una nota sencilla para mi hija, unas palabras escritas con todo mi amor. Me acerqué para entregárselo a Isabella, con la esperanza de ver una sonrisa en su rostro, pero Julián se levantó antes, interceptándome. Tomó la caja de mis manos con brusquedad, sin pedir permiso, demostrando una falta de respeto flagrante. La abrió y soltó una risa burlona, con un tono de sarcasmo que me hizo sentir aún peor. «Esto mejor lo usamos como adorno en nuestro departamento, aquí solo acumula polvo». Cerró la tapa de golpe y dejó la caja sobre la mesa, como si fuera un objeto sin valor, sin importancia alguna. Isabella permaneció inmóvil, con los ojos brillantes, a punto de llorar, pero no dijo nada, sin defenderme. Tomó la mano de su marido, buscando refugio en él, y eso me dolió más que cualquier palabra, más que cualquier insulto. Sentí que la sangre me martillaba las sienes, que el corazón me golpeaba con fuerza dentro del pecho, intentando escapar. El silencio en la sala era tan pesado, tan denso, que hasta el tic-tac del reloj sonaba como un reproche, recordándome la soledad. Hice un esfuerzo enorme por sonreír, a pesar del dolor, y los acompañé hasta la puerta, intentando mantener la dignidad. No quería que me vieran derrotado, aunque por dentro estaba destrozado, hecho pedazos. Afuera, el sol caía fuerte, iluminando el día, y las sombras de los árboles temblaban sobre el suelo, añadiendo un toque melancólico al escenario. Julián se detuvo antes de subir al coche, acercándose a mí lo bastante para que solo yo pudiera escucharlo. Con una sonrisa helada, murmuró con veneno en cada palabra: «Usted ya no es más que un estorbo, viejo». No supe qué responder, me quedé sin palabras, paralizado. Mis labios temblaron, pero las palabras no salieron, bloqueadas por el dolor y la impotencia. Solo lo vi subir al auto y cerrar la puerta de golpe, con un sonido seco y amenazante.
El motor rugió con fuerza y en segundos la polvareda de la calle cubrió todo el frente de la casa, como un velo de olvido. Me quedé de pie en el zaguán, con el corazón hecho pedazos, el alma desgarrada. El olor a gasolina se mezclaba con el del caldo que todavía humeaba en la mesa, creando una mezcla amarga. El silencio volvió a adueñarse del lugar, un silencio tan profundo que parecía aplastarme, destruyéndome por dentro. Cerré la puerta despacio, con movimientos lentos y torpes. Fui a la cocina y vi los platos casi intactos, la sopa enfriándose, las tortillas duras sobre el comal, abandonadas. Me senté frente a la mesa, con la mirada perdida en el vacío. Miré el cofrecito de madera abandonado y pasé la mano por encima, acariciándolo suavemente, como si pudiera devolverle el valor que Julián le había robado con sus palabras, como si pudiera borrar el dolor. Esa tarde me quedé largo rato ahí, inmóvil, con la mirada perdida en el vacío, sumido en la tristeza. Cada frase que él había dicho retumbaba en mi mente, repitiéndose incesantemente. Sentía que esas palabras habían abierto una herida más profunda que cualquier golpe físico, una herida que no sanaría fácilmente. Y aunque intentaba convencerme de que había hecho lo correcto al guardar silencio, por el bien de mi hija, en el fondo supe que ese día mi dignidad había sido atravesada por cuchillos invisibles, desangrándome lentamente. Aquel día amaneció pesado, con un calor sofocante que parecía quedarse pegado en la piel, ahogándome. El aire no corría, estaba estancado, y hasta los pájaros guardaban silencio entre las ramas, como si la tristeza se hubiera apoderado de todo el mundo. Yo estaba sentado en el porche, tomando un poco de café tibio, intentando despejar la mente, cuando escuché un ruido extraño, desconocido. No era el motor de un carro cualquiera, era más grave, más fuerte, más amenazante. Me puse de pie, desconcertado, y caminé hacia la entrada, intentando identificar la fuente del ruido. Entonces la sexta, apareciendo a lo lejos. Una camioneta grande, de esas de mudanzas, se detuvo justo frente a mi casa, bloqueando la entrada. El motor rugía como una amenaza, anunciando problemas. De inmediato reconocí a Julián bajando del asiento del copiloto, con una actitud desafiante. Iba vestido con una camisa clara, el cabello engominado, y desde el primer momento se colocó en posición de mando, dando órdenes. Atrás de él venían 3 hombres robustos, cargadores, listos para entrar y hacer lo que se les ordenara. Isabella bajó después, con la mirada evasiva. Llevaba los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche, sufriendo. Se quedó detrás, cabizbaja, con las manos entrelazadas, nerviosa. Cuando nuestros ojos se encontraron, apenas se atrevió a sostener mi mirada, llena de culpa y dolor. Sentí un vuelco en el estómago, un presentimiento terrible. Julián dio un paso al frente, levantó la barbilla y con un gesto seco me dijo, con un tono de autoridad absoluta, venimos por las cosas. Bueno, usted ya dijo que no las necesita. Me quedé helado, sin entender. ¿Qué cosas? ¿De qué hablaba? Antes de que pudiera responder, los cargadores entraron sin pedir permiso, ignorándome completamente. Todos se dirigieron directamente hacia la sala, conocedores de su objetivo. El primero desconectó el refrigerador, con un movimiento brusco, lo inclinó y comenzó a sacarlo hacia la puerta, sin preocuparse por dañar nada. Otro jaló el televisor antiguo que yo aún conservaba, un recuerdo de otros tiempos, desconectándolo de la pared. Corrí hacia ellos, impulsado por la desesperación, levantando la voz, intentando detenerlos. Esperen. Déjenme al menos la foto de mi esposa. Uno de los hombres se detuvo un instante, confundido, sin saber qué hacer. Pero Julián se adelantó, con una sonrisa cruel, dispuesto a humillarme. Tomó el portarretratos de mis manos, sin importarle mis sentimientos, y mirándome con esa sonrisa que ya conocía, dijo con un tono despiadado, todavía se aferra a esa foto. Su mujer ya está muerta desde hace décadas. Sentí como si alguien me hubiera hundido un cuchillo en el pecho, un dolor profundo e intenso. Esa foto había estado conmigo desde que ella partió, era lo único que me hacía sentir que no estaba completamente solo, un vínculo con el pasado. Él la arrancó de mis manos como si fuera basura, sin ningún respeto. Mientras tanto, otro de los hombres salió cargando un manojo de sillas de madera que yo mismo había construido con paciencia, dedicando horas de trabajo y cariño a cada detalle. Me lancé hacia él, impulsado por la desesperación, intenté detenerlo, pero Julián me apartó con un empujón leve, como quien quita del camino a un perro viejo,
sin esforzarse. Dijo con un tono despectivo: «Esto parece basura, déjelo ir, déjelo ir». Yo jadeaba, sin fuerzas, pero aún trataba de interponerme, intentando salvar algo. Vi cómo se llevaban el armario del cuarto, la mesa donde durante años comimos en familia, los recuerdos materiales que guardaban las huellas de mi vida. Cada objeto que desaparecía por la puerta era como si arrancaran una parte de mi memoria, despojándome de mi historia. El polvo de madera se levantaba del suelo, formando una nube espesa que me hacía toser y me nublaba la vista, dificultando la respiración. Me acerqué al cargador que jalaba el refrigerador hacia la puerta, con voz quebrada, a punto de llorar, pedí por favor, suplicando: «Ese aparato al menos déjenmelo, Julián, lo necesito». Julián, que observaba la escena con los brazos cruzados, disfrutando de mi sufrimiento, soltó una carcajada amarga, con un tono sarcástico. «¿Para qué lo quiere, hijo, si apenas cocina para usted solo, viejo egoísta?» Isabella estaba de pie a un lado, observando la escena con los ojos llenos de lágrimas, sin hacer nada para ayudarme, sumisa. La llamé, desesperado: «Hija». «¿Isabella?» Pero ella bajó la vista, evitando mi mirada, se mordió los labios y en lugar de responder apretó la mano de su marido, buscando apoyo en él. Ese gesto me atravesó más que cualquier insulto, más que cualquier golpe físico, hiriéndome profundamente. El último de los cargadores se dirigió hacia la sala y tomó la mecedora donde mi esposa solía sentarse a bordar, su lugar favorito. Ese asiento aún conservaba el olor tenue de ella, un perfume suave y delicado, la marca de su cuerpo en el respaldo, un recuerdo tangible de su presencia. Yo avancé tambaleándome, con las pocas fuerzas que me quedaban, traté de sujetar la silla, intentando evitar que se la llevaran, pero mi fuerza ya no era la de antes, estaba débil. Mis manos resbalaron y terminé cayendo de rodillas en el suelo, derrotado. El hombre, sin mirarme, siguió su camino con la mecedora al hombro, ignorándome completamente. El polvo flotaba en el aire, el calor me asfixiaba y en medio de todo Julián se inclinó hacia mí, acercándose con intenciones oscuras. Sentí su sombra sobre mi rostro cuando dijo despacio, con veneno en cada palabra, disfrutando de mi humillación: «Recuérdelo bien, suegro, usted ya vivió su vida, ahora nos toca a nosotros». Me quedé paralizado, incapaz de replicar, sin fuerzas para defenderme. El sonido metálico de la puerta de la camioneta al cerrarse me estremeció, un sonido seco y frío. Fue como un portazo contra mi dignidad, destruyéndome por completo. Los cargadores subieron y comenzaron a acomodar todo dentro, sin ningún remordimiento. Isabella, al salir, se detuvo un segundo en el marco de la puerta, con la mirada perdida. La sexta dudar por un instante, pensé que correría hacia mí, que me abrazaría, que me pediría perdón. Pero Julián la llamó con un tono imperioso y ella, con pasos inseguros, lo siguió, sumisa. No volvió la cabeza, evitando mi mirada. El motor rugió y la camioneta empezó a alejarse, dejándome atrás. Me quedé en el suelo, viendo cómo el polvo levantado se quedaba suspendido en la luz de la tarde, formando una nube densa. El eco del metal cerrándose aún resonaba en mis oídos, torturándome. Me arrastré hasta una esquina de la sala, buscando refugio en la oscuridad. Ahora la casa estaba vacía, despojada de todo. Las paredes desnudas devolvían un silencio extraño, como si incluso la memoria hubiera decidido abandonarme, dejándome solo con el dolor. Tomé entre mis manos un pañuelo de tela que mi esposa me había dejado, su pañuelo favorito. El único objeto que no habían visto ni se habían llevado, el único vínculo que me quedaba con el pasado. Lo apreté contra el pecho, temblando, y las lágrimas finalmente se derramaron, silenciosas, desahogando mi dolor. Permanecí así, sentado en el suelo de mi casa vacía, hasta que la noche cubrió todo con su manto oscuro. El canto de los grillos se mezcló con el dolor en mi pecho, creando una melodía triste. Y en ese instante comprendí que no solo habían cargado mis muebles, se habían llevado también mi historia, mi lugar, mi derecho a sentirme parte de la vida de mi hija, despojándome de todo. Me quedé con el alma despojada, tan vacía como aquellas habitaciones donde ya no quedaba nada más que polvo y soledad, abandonado. Después de que la camioneta se alejó y el ruido del motor se perdió en la distancia, la casa quedó en un silencio extraño, aún más profundo y abrumador que antes. Caminé lentamente por las habitaciones vacías, con los movimientos lentos y torpes. Cada rincón me devolvía un eco apagado, recordándome la pérdida. Ya no estaban los muebles,
ni las fotos en las paredes, ni la mesa donde solíamos comer juntos. Solo quedaba el fogón en la cocina y algunas herramientas del taller amontonadas en un rincón, como si también quisieran marcharse, abandonándome a mi suerte. Esa noche extendí un petate viejo en medio de la sala, en el mismo lugar donde había estado la mesa. Me acosté mirando hacia el techo, con la mirada perdida. Vi las manchas de humedad que parecían mapas rotos, contando historias tristes. En cada gotera reseca se escondía un recuerdo, un momento vivido. Ahí me había sorprendido la lluvia mientras cenábamos, riendo juntos. Allá había colgado los dibujos de Isabella cuando era niña, orgulloso de sus logros. Ahora todo estaba vacío, despojado de sentido. Me dormí tarde, escuchando cómo la madera crujía bajo mi cuerpo, como si también la casa se quejara de la soledad, lamentando la pérdida. Las mañanas se volvieron pesadas, difíciles de soportar. Me levantaba temprano por costumbre, pero el aire era frío y el patio parecía más grande de lo que era, inmenso. Yo caminaba hasta el pozo con un balde, intentando mantener. La emoción me embargó por completo. Tomé aquella carta entre mis manos temblorosas, y sin dudarlo, crucé la calle para mostrársela a doña Carmen. Ella, con una mezcla de curiosidad y cautela, procedió a leerla con suma atención. Al llegar al final de la misiva, sus ojos se abrieron con asombro, y con un gesto de cariño maternal, tomó mi mano entre las suyas con una fuerza sorprendente. «Esteban, esto es una señal divina», exclamó con la voz entrecortada por la emoción, y sus ojos brillaban con una intensidad inusitada. No todos tenemos la fortuna de recibir una segunda oportunidad en la vida. Sentí un nudo apretar mi garganta. Hacía tanto tiempo que nadie pronunciaba esas palabras frente a mí, segunda oportunidad. Aquella misma tarde, decidí dar un paseo hasta el mercado del pueblo. No sentía la necesidad de apresurarme, cada paso era firme, aunque impregnado de una renovada ilusión que latía en mi interior. Al llegar a la papelería, entré y compré un paquete de hojas blancas y una pluma estilográfica de tinta azul. El joven dependiente, con una mirada inquisitiva, me preguntó el motivo de mi compra. Sonreí tímidamente, con un rubor que hacía mucho no experimentaba, y le respondí: «Las necesito para escribir algo muy importante». Aquella noche, encendí el quinqué en el taller. La luz que emanaba era tenue, pero suficiente para iluminar mis pensamientos. Coloqué una de las hojas sobre la mesa de trabajo y me quedé absorto, contemplando el espacio en blanco durante un largo rato. No sabía por dónde empezar, cómo plasmar en palabras todo lo que sentía en mi interior. Finalmente, decidí dejar que mi corazón tomara el control y guiara mis manos. «Querida Mariana, recibí tu carta con una sorpresa inmensa, una emoción tan profunda que me resulta difícil de describir. Mi vida ha sido sencilla, dedicada por completo al trabajo de la madera. Crié a mi hija con amor, la vi crecer y formar su propia familia. También he conocido la soledad y la pérdida, tiempos difíciles que me han puesto a prueba. Confieso que en muchas ocasiones me he sentido derrotado, pero al leer tus palabras, sentí que una nueva luz volvía a encenderse en mi mundo». En esas líneas, le fui relatando la historia de mis manos curtidas por el trabajo, los sacrificios que hice por Isabella, la partida de mi amada esposa y el vacío que dejó en mi corazón. No oculté el dolor reciente, las humillaciones que había sufrido, pero tampoco la esperanza que su carta había despertado en mí. «Si aún me recuerdas con cariño», concluí con una frase sencilla: «quiero que sepas que yo también te recuerdo con gratitud. Anhelo verte de nuevo». Doblé la carta con sumo cuidado, como si se tratara de un tesoro invaluable, y la introduje en un sobre nuevo. Al día siguiente, cuando el cartero hizo su recorrido por el barrio, le entregué el sobre como si le confiara un pedazo de mi propia alma. Los días que siguieron fueron diferentes. Me sorprendí a mí mismo barriendo la casa, reparando las grietas de la ventana, ordenando las herramientas del taller. Incluso extendí el petate al sol y sacudí las mantas. No es que la soledad hubiera desaparecido por completo, pero ya no era una condena eterna. Era como si alguien, desde la distancia, me sostuviera de la mano. Cada mañana esperaba con ansiedad el sonido del cartero en la calle. Mientras tanto, trabajaba con más ahínco, tallaba pequeñas figuras de madera y las colocaba en la repisa vacía, como si estuviera preparando la casa para recibir una visita. La esperanza me devolvió la energía que creía perdida. Aunque la casa seguía siendo austera, ya no la contemplaba con la misma amargura.
Las paredes vacías parecían susurrar que pronto volverían a llenarse de risas. El aire, que antes era pesado y opresivo, ahora tenía un ligero aroma a promesa. En las noches, al acostarme en el petate, ya no escuchaba únicamente mis pensamientos tristes. Ahora me repetía las palabras de Mariana: nunca te he olvidado. Cerraba los ojos y me imaginaba su rostro, no el de la muchacha de la foto, sino el de una mujer con arrugas alrededor de los ojos, pero con la misma luz radiante en la sonrisa. Así transcurrían los días, con la espera convertida en un motor que impulsaba mi existencia. Era como si un hilo invisible me uniera de nuevo a la vida. Ya no era únicamente un viejo rodeado de recuerdos rotos, sino un hombre que aguardaba la respuesta de un amor guardado en silencio durante décadas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro, aunque incierto, aún podía traerme un amanecer diferente. Pasaron varias semanas desde que envié mi carta. Cada día lo viví como si fueran dos, aguardando el sonido de los pasos del cartero en la calle. Me asomaba a la ventana más de lo necesario, fingiendo que barría el patio o que regaba unas plantas secas, solo para estar atento. Esa espera me devolvía la vida. Un día cualquiera, cuando ya empezaba a pensar que quizá todo había sido un impulso sin respuesta, escuché el golpe en la puerta. Era el cartero con un sobre blanco en la mano. Lo tomé temblando. En el frente estaba escrito mi nombre con la misma caligrafía suave que había visto en la primera carta. Querido Esteban. Sentí un calor recorrer mi cuerpo, como si de pronto todo el invierno que habitaba en mi casa vacía se derritiera. Me senté en la mesa del taller y abrí el sobre con sumo cuidado. Mariana me contaba que había llorado al leer mis palabras, que recordaba con claridad nuestra juventud y que muchas veces, en silencio, se había preguntado qué habría sido de mí. Me contaba que vivía en San Miguel de Allende, en una casa amplia que se le quedaba grande y triste. Y al final de la carta, con letras que parecían acariciar el papel, me invitaba. Quiero verte, Esteban. Ven a San Miguel. Será como volver a casa después de un largo viaje. Pasé la noche sin dormir. En mi mente se cruzaban imágenes de aquella muchacha de ojos vivaces y de la mujer que ahora me escribía con nostalgia. Al amanecer, tomé una decisión: iría. Preparé mis cosas con calma, como si cada objeto hablara de mí. Saqué la camisa más nueva que tenía, guardada para ocasiones especiales. No era gran cosa, pero estaba limpia y sin remiendos. Pulí mis zapatos de cuero hasta que brillaron, aunque el desgaste de los años no se podía ocultar del todo. Y tomé un cuaderno de madera que había fabricado con mis propias manos, con tapas talladas y hojas en blanco. Este era mi regalo para ella, para que escribiera sus recuerdos, sus pensamientos, lo que quisiera. Hoy, el día de mi partida, doña Carmen me acompañó hasta la estación. Llevaba una bolsa en la mano. Me la entregó diciendo: para el camino, amigo. Que Dios lo bendiga. Dentro había tamales envueltos en hojas de maíz, todavía tibios. Sus ojos tenían un brillo emocionado, como si supiera que aquella despedida era diferente a todas las demás. La abracé con gratitud y subí al autobús. El viaje fue largo, pero yo lo viví como un sueño. La carretera se extendía entre campos de agave que brillaban bajo el sol, y el aire que entraba por la ventana era fresco, con olor a tierra mojada. Me apoyé en el cristal y dejé que el paisaje me arrullara. En mi pecho, la ansiedad se mezclaba con la ilusión. Era como si el corazón de un joven volviera a latir dentro de un cuerpo cansado. Al llegar a San Miguel de Allende, el autobús se detuvo en la terminal. Bajé con la maleta en la mano y el cuaderno bien guardado bajo el brazo. Y entonces la vi. Mariana estaba allí, esperándome. Llevaba un vestido sencillo, un chal beige que caía sobre sus hombros y un sombrero de ala ancha en la mano. Sus ojos, los mismos de antaño, me reconocieron al instante. Sonrió, y ese gesto me devolvió 40 años de vida. Caminé hacia ella, y cuando estuvimos frente a frente, no hizo falta decir nada. Nos tomamos de las manos. La suya temblaba un poco, pero estaba cálida, firme. Fue como si la vida nos hubiera esperado pacientemente para darnos ese instante. Mariana me llevó hasta su casa. Era una construcción antigua, con muros cubiertos de bugambilias rojas que caían en cascada. Al cruzar la puerta, entré a un patio amplio con un pozo de agua en el centro y una mesa de piedra. Todo tenía un aire solemne,
Al mismo tiempo, acogedor. Todo esto es demasiado grande para mí sola, dijo señalando las habitaciones, la biblioteca llena de libros, la sala con cuadros antiguos. Su voz era una mezcla de orgullo y melancolía. Nos sentamos en la sala. Ella preparó café de olla con canela y piloncillo y lo sirvió en tazas de barro. Sacó también un plato con conchas recién compradas en la panadería. Mientras bebíamos, le entregué el cuaderno de madera. Ella lo tomó con ambas manos, lo acarició como si fuera un tesoro. Es hermoso, Esteban. Lo guardaré como lo más valioso. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Por la tarde, Mariana me invitó a salir al centro. Caminamos hasta la plaza principal, donde un grupo de mariachis tocaba canciones tradicionales. Nos detuvimos a escuchar, rodeados de turistas y de locales que aplaudían al ritmo de la música. El viento agitaba su chal, y yo la miraba como si el tiempo no hubiera pasado. En un momento, un conocido de ella se acercó sorprendido. ¿Es su esposo?, preguntó. Mariana sonrió. No respondió con palabras, pero apretó mi mano con fuerza. Esa presión silenciosa valió más que 1000 respuestas. Regresamos a la casa cuando el cielo ya estaba teñido de naranja. En la mesa nos esperaba una cena sencilla, sopa de fideo, carne guisada y una botella de vino que Mariana había guardado para una ocasión especial. Cenamos despacio, hablando de los viejos tiempos, de amigos comunes, de las vueltas que había dado la vida. Cuando me levanté para llevar los platos al fregadero, Mariana me detuvo. Déjame a mí. Hoy eres mi invitado. Mañana serás mi compañero. Esas palabras se me quedaron grabadas como un sello. No las discutí, no respondí. Solo la miré y asentí con el corazón desbordado. Más tarde nos sentamos en el portal de la casa. Desde allí se veían las calles iluminadas por faroles y farolillos de papel colgados de balcón en balcón. El aire era fresco y traía el eco lejano de una guitarra. Entonces permanecimos en silencio un buen rato, hasta que Mariana, con voz suave, dijo: No quiero pasar un día más sola, Esteban. Yo giré hacia ella. La miré a los ojos y entendí que aquel momento no era solo un reencuentro. Era un renacer. Sentí que la vida, esa que me había golpeado con dureza, me estaba ofreciendo un regalo inesperado. Hoy, esa noche, por primera vez en muchos años, no tuve miedo al mañana. Me fui a dormir con el alma ligera, convencido de que aún quedaban días luminosos por vivir. Aquella mañana, el sol caía tibio sobre el patio. Mariana y yo estábamos regando las macetas, cuidando los geranios que habían florecido con fuerza. El aire olía a tierra mojada y a tranquilidad. De pronto, escuché pasos apresurados en la calle, y al mirar hacia la reja, vi a Isabella. Me quedé helado. Hacía meses que no la veía. Venía sola, con la ropa arrugada, el rostro demacrado y los ojos hundidos. Parecía otra persona. Mariana se adelantó a abrir la puerta, y mi hija, apenas entró, se desplomó en un banco del patio, como si no pudiera sostenerse en pie. Corrí hacia ella. Hija, ¿qué te pasa?, le pregunté con el corazón en la garganta. Y entonces se rompió. Estalló en llanto, un llanto desgarrador que sacudía todo su cuerpo. Entre sollozos me confesó: Papá, Julián se fue. Me dejó por otra mujer. Se llevó todo el dinero, todo lo que teníamos. La escuchaba, y cada palabra era como una piedra cayendo en mi pecho. El hombre que me había despojado de todo, que me había arrancado la dignidad, también la había dejado a ella vacía, sin nada. Sentí rabia, pero más fuerte que la rabia sentí compasión. Isabella cayó de rodillas frente a mí, tomó mis manos, y entre lágrimas, dijo: Papá, estaba ciega. No vi lo que tú veías. Perdóname, por favor, perdóname. Su voz era un hilo quebrado, cargado de arrepentimiento. Pero por un momento no supe qué hacer. Miré a Mariana, que estaba a un lado. Ella, con la serenidad de siempre, se inclinó, levantó a Isabella con dulzura y la sentó de nuevo en el banco. Le trajo un vaso de agua y lo colocó en sus manos temblorosas. Ese gesto sencillo me conmovió más que cualquier palabra.
Me quedé en silencio largo rato. La miraba, y en mi interior se agolpaban recuerdos de cuando era niña, de sus ojos brillantes, de sus risas, de los sacrificios que hice para darle un futuro. Y también venían las imágenes recientes, el silencio en la mesa, el desprecio de Julián, su mano aferrada a la de él mientras yo me derrumbaba. Respiré hondo tratando de calmar el temblor de mi voz. Hija, finalmente hablé, te perdono, hija. Pero ahora vivo mi vida. Ella me miró sorprendida, como si no esperara esas palabras. Lloró aún más fuerte y se lanzó a mis brazos apoyando la cabeza en mi hombro. Yo le acaricié la espalda con suavidad sintiendo su dolor. Pero dentro de mí supe que nada volvería a ser como antes. El amor seguía ahí, intacto, pero la confianza y el tiempo perdido eran heridas difíciles de cerrar. Esa misma semana, con la ayuda de Mariana, busqué un lugar seguro para Isabella. Encontramos un convento en las afueras de la ciudad, donde unas monjas la recibieron con los brazos abiertos. Le ofrecieron techo, comida y el calor de una comunidad. Cuando la dejamos allí, Isabella me abrazó con fuerza y me dijo: «Gracias, papá. Haré las cosas bien esta vez». Yo asentí con lágrimas contenidas deseando que sus palabras fueran verdad. Hoy Mariana y yo volvimos a nuestra rutina, pero algo había cambiado. Había comprendido que mi vida ya no estaba hecha para cargar con culpas pasadas. Era momento de dar un paso adelante. Con el apoyo de Mariana y parte de sus recursos, decidimos abrir un pequeño fondo para ayudar a ancianos abandonados en Guadalajara. El día de la primera reunión nunca lo olvidaré. En una sala modesta se juntaron varias personas mayores, hombres y mujeres con el cabello blanco, los rostros marcados por el tiempo y la soledad. Hoy me pidieron que hablara, y lo hice desde lo más hondo de mi alma. Les conté mi historia, la vida de carpintero, las humillaciones sufridas, el abandono, pero también la esperanza que había renacido gracias a una carta inesperada. Al final, les entregué a cada uno un regalo hecho con mis manos, un trompo, un portarretratos, una pequeña caja. Objetos sencillos, pero cargados de significado. Los ancianos los recibieron con sonrisas tímidas, algunos con lágrimas. Por primera vez en años sentí que mi dolor se transformaba en algo útil, en una semilla de esperanza para otros. Un periódico local publicó una nota al día siguiente: un carpintero de 78 años y su compañera transforman su dolor en esperanza para otros. Leí esas palabras en voz baja y me descubrí sonriendo. Ya no era el viejo inútil del que hablaba Julián, sino un hombre que aún tenía algo que dar. Tiempo después, Mariana me acompañó al cementerio. Llevábamos flores frescas, y juntos nos detuvimos frente a la tumba de mi esposa. Coloqué las flores con cuidado, limpié la lápida con la palma de la mano y me quedé en silencio. Mariana, a mi lado, susurró: «Ahora descansarás tranquila, porque Esteban ya no está solo». Sentí un nudo en la garganta, pero también una paz inmensa. Era como si al fin el círculo se cerrara. Apreté la mano de Mariana, y juntos nos quedamos viendo cómo el sol descendía tiñendo el cielo de un rojo intenso. Al salir del cementerio, caminé despacio. Cada paso era más ligero. Miré el horizonte iluminado por el atardecer y pensé que a mis 78 años había encontrado lo que creí perdido para siempre: el amor, la fe y la paz. Hoy puedo decirlo con calma: sobreviví al abandono, al desprecio y a la soledad. Y en ese camino descubrí que nunca es tarde para renacer. Si mi historia te conmovió, te invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirte al canal. Déjame en los comentarios desde donde me escuchas, porque quiero saber hasta dónde llega este testimonio. Yo aprendí que el dolor más grande no siempre viene de los extraños, sino a veces de la propia sangre. Pero también entendí que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una segunda oportunidad para levantarse, para perdonar y para volver a encontrar la paz. Que mi experiencia te recuerde que la dignidad no se pierde mientras conservemos el corazón firme. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu vida.